Lección 12. Para el 21 de junio de 2025. Precursores. Sábado 14 de junio. ¿Sabías que las historias de Sadrach, Mesach y Abednego y la iglesia primitiva no son solo eventos del pasado, sino poderosos modelos proféticos de lo que vendrá? En esta lección profundizaremos en cómo estos relatos bíblicos revelan claves espirituales para enfrentar con fe y valor los últimos días. Si alguna vez te has preguntado cómo prepararte espiritualmente para los desafíos finales, qué papel juegan el sábado y el domingo en la profecía, y cómo vivir sin temor, este video es para ti. Para memorizar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, 1 versículo 7. Esta semana estudiaremos otras dos historias bíblicas que prefiguran los acontecimientos de los últimos días con gran detalle. En primer lugar, examinaremos el relato de Sadrach, Mesach y Abednego, que contiene alusiones evidentes al capítulo 13 de Apocalipsis. Veremos luego la historia de los apóstoles y la experiencia de los primeros cristianos para comprender lo que nos queda aún por delante hasta el regreso de Cristo. Ambos ejemplos, el de los 3 jóvenes hebreos y el de la Iglesia Apostólica, ponen de relieve un valor extraordinario y contienen claves para disfrutar de paz espiritual, aún en las circunstancias más difíciles. Jesús dijo una y otra vez cosas como, «No temas», y «¿Por qué están turbados y suben esos pensamientos a su corazón?». Es importante recordar que el centro de la profecía es Cristo, y que debemos por ello ser capaces de escuchar ese mismo mensaje del Señor en las escenas proféticas de los momentos finales de la tierra. Como dijo a sus discípulos, «No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí». Juan 14, versículo 1. En otras palabras, aunque los eventos de los últimos días serán difíciles para quienes decidan permanecer fieles a Dios, debemos verlos con esperanza, no con temor. Domingo 15 de junio. Lección 12. Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. La profecía que aparece en Daniel 2 es una de las más poderosas de toda la Escritura. Casi 6 siglos antes de Cristo, el profeta expone la historia del mundo desde la época de Babilonia y a través de Medo-Persia, Grecia y Roma, hasta la fragmentación de esta en lo que son hoy las naciones europeas. De hecho, la profecía dijo de estas naciones europeas que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Daniel 2, versículo 43. Esta predicción se ha cumplido asombrosamente. Es decir, a pesar de todo tipo de alianzas matrimoniales entre estas naciones, siguen divididas. Por ejemplo, la monarquía británica se llama Casa de Windsor, un nombre inglés. Sin embargo, esa designación es relativamente reciente, ya que data de 1917. Antes de eso, la familia se llamaba Casa de Saxe-Coburg y Gotha, un nombre claramente alemán, pues muchos miembros de la realeza británica, al mezclarse por medio de casamientos, eran parientes consanguíneos de los alemanes. Sin embargo, esos lazos de sangre no bastaron para mantenerlos alejados de la guerra, ya que durante la Primera Guerra Mundial y en un intento de desvincularse de sus odiados enemigos, cambiaron su nombre por el de Casa de Windsor. Lee Daniel 2, versículos 31 al 45. ¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor y cómo lo interpretó Daniel? Todas las profecías apocalípticas de Daniel siguen la base establecida en Daniel 2, es decir, la secuencia de un imperio mundial tras otro hasta que Dios establece su reino eterno. Ver Daniel 2, versículo 44, capítulo 7, versículos 13 y 14. En otras palabras, esas profecías anunciaban una serie ininterrumpida de imperios desde la antigüedad hasta el fin de la historia, incluyendo nuestros días.
Este enfoque o interpretación historicista de las profecías surge de los textos mismos y es crucial para comprender los acontecimientos de los últimos días, particularmente los descritos en Apocalipsis. Como demuestra Daniel 2 que Dios no solo conoce el futuro, sino que también tiene, en última instancia, el control de este. Lección 12. Lunes 16 de junio. La adoración de la imagen. La atención que Nabucodonosor prestó a Daniel y a su Dios en un principio, cuando estaba aún impresionado por lo que se le reveló, ver Daniel 2, especialmente los versículos 46 al 48, no duró mucho. Lee Daniel 3, 1 al 12. ¿Qué implica el hecho de que la estatua fuera solo de oro y que el rey exigiera que se la adorara? El rey subrayó su desafío al mensaje de Dios construyendo una estatua que estaba hecha solo de oro. ¿Cuál era el mensaje? Que Babilonia nunca caería y que Nabucodonosor siempre sería rey. Quienquiera que se atreviera a desafiar esa idea sería ejecutado. Esto sirve como un poderoso recordatorio de que nuestro deseo humano de autodeterminación puede cegarnos e impedir que aceptemos la verdad acerca de cómo se desarrollará el gran conflicto. De cierta manera, Nabucodonosor manifiesta algunas características de Lucifer, ya que era ambicioso, engreído y orgulloso, como para rebelarse abiertamente contra la autoridad de Dios. En otros aspectos, por supuesto, hay marcadas diferencias. Nabucodonosor aceptó finalmente al Dios verdadero y es probable que lo encontremos en el reino que tanto desafió. Lee en Daniel 3, 17 y 18 las desafiantes palabras dirigidas por los 3 jóvenes hebreos al rey. ¿Qué nos enseña esto? Piensa en las salidas que esos 3 jóvenes podrían haber considerado para evitar tan peligrosa situación. ¿No sería acaso una muestra de fanatismo dejarse quemar vivos por no ofrecer una simple reverencia? ¿No podrían haber fingido, inclinándose para ajustar su calzado mientras oraban a Dios? ¿Valía realmente la pena lo que les esperaba? Pensaban obviamente que sí, aunque lo que dijeron mostraba que eran conscientes de que era muy probable que morirían. ¿Cómo podemos evitar las racionalizaciones que comprometen nuestra fe? ¿Qué dice el siguiente texto acerca de una tentación similar? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Lucas 16, versículo 10. Martes 17 de junio. Lección 12. Otra imagen y la orden de adorarla. Hace tiempo que los estudiosos de la Biblia ven la conexión entre Daniel 3 y lo que Apocalipsis enseña acerca de los eventos finales. Efectivamente, la orden de adorar la imagen o morir, Daniel 3:15, refleja lo que el Apocalipsis enseña acerca de la orden de rendir culto a una imagen so pena de muerte. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 15. Lee Apocalipsis 13, versículos 11 al 17, 14, versículos 9, 11 y 12, capítulo 16, versículo 2, capítulo 19, versículo 20 y capítulo 20, versículo 4. ¿Qué contraste hay aquí que implica un conflicto entre los mandamientos de Dios y los de hombres? El pueblo de Dios está llamado a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, al Creador, en contraposición con la bestia y su imagen. Los 3 jóvenes hebreos se negaron, ante una amenaza similar, a adorar a otro que no fuera el Dios Creador. Por lo tanto, por diferentes que sean las circunstancias entre la orden de adorar la imagen en la llanura de Dura en oposición al Creador, y lo que sucederá en todo el mundo con el llamado a rendir culto a la imagen de la bestia y no al Creador, el principio es el mismo. Lee Romanos 1, versículos 18 al 25. Observa el vínculo existente entre Romanos 1, versículo 18 y Apocalipsis 14, versículos 9 y 10 acerca de la ira de Dios. En vista de ello, ¿de qué manera la adoración de la imagen de la bestia es solo otra manifestación del mismo principio en juego,
¿El de quién debe ser objeto de la lealtad de los seres humanos? Adorar no significa única o necesariamente inclinarse ante una imagen y ofrecerle incienso. Adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales. Cuando consideramos quién es nuestro Dios creador y lo que ha hecho por nosotros al redimirnos por medio de Jesús, nos damos cuenta de que es el único que merece ser adorado. Todo lo demás es idolatría. Tal vez esto ayuda a comprender las severas palabras de Jesús. El que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12, versículo 30. Los acontecimientos finales van a ser simplemente una manifestación dramática de esta verdad. Lección 12, miércoles 18 de junio. La persecución a la iglesia primitiva. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento contienen ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Primero fueron odiados por muchos de sus propios correligionarios, quienes los consideraban una amenaza para la fe de Moisés. También se enfrentaron a la ira del pagano imperio romano. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que, de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 43. El libro de Hechos registra una historia que ilustra poderosamente lo que el pueblo de Dios puede esperar a medida que nos dirigimos hacia el escenario descrito en Apocalipsis 13. Lee Hechos 12, versículo 1 al 19. ¿Qué elementos de esta historia podrían presagiar los acontecimientos de los últimos días? Santiago había sido decapitado y Pedro habría de ser el siguiente, pues existía la pena de muerte contra los cristianos. Quizás uno de los aspectos más notables de esta historia sea el hecho de que Pedro dormía tan profundamente durante la que debería haber sido para él la peor noche de su vida, que el ángel tuvo que golpearlo para que despertara. Pedro fue milagrosamente puesto en libertad y se dirigió a una reunión de creyentes que, paradójicamente, dudaban de que hubiera sido liberado, aunque estaban orando por ello. La Biblia dice que quedaron atónitos, lo que nos llama a reflexionar acerca de cuántas veces oramos sin contar demasiado en que Dios nos responderá. Algunos creyentes se salvaron durante aquella persecución, mientras que otros fueron asesinados. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, sucederá lo mismo. Incluso Pedro, aunque fue librado en esa ocasión, murió finalmente por su fe. Jesús mismo le anunció cómo moriría. Te aseguro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas anciano, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto para dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Juan 21, versículos 18 y 19. Tras anunciar a Pedro cómo moriría, Jesús le dijo: sígueme. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué ni siquiera el riesgo de la muerte debería impedirnos seguir al Señor? Jueves 19 de junio. Lección 12. La marca de la bestia. Puesto que ciertos acontecimientos finales como el decreto de muerte y la imposición de la marca de la bestia aún no han sucedido a pesar del paso del tiempo, algunos han expresado dudas e incluso escepticismo acerca de nuestra interpretación de los eventos finales, incluyendo el papel central del sábado y del domingo en la etapa final del conflicto. El libro de Apocalipsis es claro: adoramos al Creador o a la bestia y a su imagen. Y, dado que el séptimo día, el sábado semanal, es desde el Edén mismo la señal de Dios como Creador, ver Génesis 2 versículos 1 al 3, no debería sorprender que el sábado ocupe un lugar central en la adoración al Creador.
Además, no es coincidencia que el poder representado por la bestia surgida del mar sea el mismo que modificó el mandamiento que ordena observar el sábado como día de adoración al Creador por el domingo, lo cual no es autorizado por la Biblia. Con estos antecedentes en mente, la idea de que el sábado y el domingo intervendrán en la cuestión de la adoración, ya sea al Creador, ver Apocalipsis 14 versículos 6 y 7, o a la bestia, tiene mucho sentido. Además, tenemos en el Nuevo Testamento un precursor acerca de la cuestión del sábado o séptimo día, como día de adoración en contraposición con la ley humana. Lee Mateo 12 versículos 9 al 14 y Juan 5 versículos 1 al 16. ¿Por qué quisieron los líderes religiosos matar a Jesús? En Mateo 12, 9 al 13, ¿cómo respondieron los líderes religiosos cuando Jesús sanó en sábado al hombre que tenía una mano seca? Pero los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para matarlo. Mateo 12, versículo 14. Matar a alguien a causa del sábado, en Juan 5, versículos 1 al 16, después de otra curación milagrosa realizada en el séptimo día, los líderes perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado, Juan 5, versículo 16. Muerte a causa de la tradición humana. Nada en la Biblia prohibía curar a alguien en sábado, así como nada en la Biblia ha puesto el domingo en lugar del sábado, versus el día de reposo bíblico, sábado séptimo día de la semana, aunque la cuestión específica allí descrita no es la misma que en los acontecimientos nales, se parece bastante. La ley humana en oposición a la de Dios. En ambos casos, la ley cuestionada tiene que ver con el sábado bíblico. ¿Morir a causa de uno de los mandamientos de Dios? ¿Cómo podría alguien racionalizar la situación para procurar una escapatoria? Lección 12. Viernes 20 de junio. Para estudiar y meditar, leí el capítulo titulado La liberación del pueblo de Dios, en las páginas 693 a 710 del libro El conflicto de los siglos, de Elena de White. En todos los tiempos, Dios se valió de santos ángeles para socorrer y liberar a su pueblo. Los seres celestiales tomaron parte activa en los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo. Vinieron como hombres con ropa de caminantes. Hubo casos en que ángeles aparecieron en forma humana a los hombres de Dios. Descansaron bajo los robles al mediodía como si estuviesen cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares humanos. Sirvieron de guías a viajeros extraviados. Con sus propias manos encendieron los fuegos del altar. Abrieron las puertas de las cárceles y liberaron a los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra de sepulcro del Salvador. A menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos, y también visitan las de los impíos como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de sus actos y para determinar si cruzaron el límite de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia, así que, por causa de los pocos que lo sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga la tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los pocos fieles a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 689 y 690. Preguntas para dialogar. 1. Lee 2 Timoteo 1:7. Analiza los aspectos de la profecía que más te han preocupado. ¿Cómo podemos librarnos del temor y encontrar el mensaje de esperanza de Dios, aún en medio de las profecías que se refieren a la persecución por causa de la fe? 2. Aunque en este momento puede ser difícil ver cómo el sábado y el domingo podrían convertirse en el epicentro de los acontecimientos finales, nota cuán rápidamente puede cambiar el mundo. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de no basar nuestra fe en los acontecimientos actuales, que pueden cambiar en un instante, sino solo en la palabra de Dios? 3. Piensa en Daniel 2, e incluso en Daniel. 7. Todos los imperios surgieron y desaparecieron exactamente como fue predicho. Nuestra perspectiva actual, solo queda un reino por aparecer.
¿Cuál es y por qué podemos estar seguros de que surgirá así como fue anunciado? Los eventos finales no son un motivo de miedo, sino una oportunidad para afirmar nuestra lealtad a Cristo. Como los jóvenes hebreos, como Pedro en prisión, como los fieles de todos los tiempos, hoy también podemos vivir sin temor, con poder, amor y dominio propio. Suscríbete para no perderte ninguna lección. Dale like, comenta lo que más te impactó y comparte este video con alguien que necesite esperanza y verdad profética.